Bueno, pues el tema, ya ustedes conocen el título, el poder de la fe a la luz de la psicología profunda. Este tema pertenece realmente al libro Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, que ustedes deben conocerlo segurísimo, del Espíritu Juana de Ángeles, psicografiado por Libaldo Pereira Franco. Es el capítulo 26 exactamente, que se titula solamente El poder de la fe. Bien, en este libro, en este título que estamos presentando, Juana nos va a hablar del capítulo 19, ítem 2, con esta frase que ella pone aquí en principio, que dice, y nada os será imposible, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Y esta frase que ella nos coloca aquí, que pertenece, la encontramos en el versículo 20 del capítulo 17, como he dicho, y es con esta frase con que Juana va a entretejer muchas reflexiones para hablarnos sobre el poder que tiene la fe. Pues bien, ahí entonces en este capítulo nos va a decir que la frase, que la fe expresada mediante la confianza que el espíritu adquiere en torno de algo, se presenta natural y adquirida. En el primer caso, que es la natural, es cuando se presenta de una forma espontánea, ¿no? Simple, destituida de reflexión o de exigencia racional característica normal del ser humano. Es lo que ella nos dice aquí. Realmente, cuando ella nos habla de la fe natural, ella nos está hablando de esta fe que nosotros hemos hecho parte de ella también, en nuestras expresiones. Y hemos escuchado de muchas personas, yo tengo fe en esto, sí, yo tengo fe en aquello otro, sí, yo tengo fe. Sin embargo, es una fe que no es realmente, como dice ella, no está con una reflexión profunda. Después tiene la otra parte, que es en el segundo caso, en la segunda sección, que es una conquista del pensamiento, que elabora razones para establecer sus parámetros y manifestarse. Y entonces esta se robustece en la experiencia de los hechos, tornándose base de los comportamientos lógicos y de las realizaciones significativas del pensamiento y de la experiencia humana. Esa es la diferencia que hay en una y otra. Entonces la fe procede también, en la tercera parte que ella nos va a presentar, a ver si pasa, ahí sí. Dice que es de vivencias pasadas cuando el espíritu enfrentó situaciones y circunstancias que fueron vivenciadas, dejando los resultados de los métodos, fíjense ahí, métodos utilizados para superarlas, conociendo los acontecimientos, aunque sea inconscientemente, el ser adquiere la confianza espontánea para los enfrentamientos que se presentan evocativos por semejanza de aquellos pasados. Entonces, esta otra parte de la fe es aquella fe que nosotros, en un momento determinado de la vida, en la existencia que nos encontremos, va a retornar a nosotros a través de ese pensamiento profundo, de ese ser consciente, y viene a nuestro ser aflorado, ¿sí? Y entonces allí donde vuelve otra vez a tener esa sintonía, esa semejanza, y de ahí nosotros hemos adquirido esa experiencia y hemos utilizado métodos para resolverlo. Por eso vuelve otra vez y nosotros tenemos esa fuerza para seguir adelante con ella. Dice entonces también que de ese modo se hace indispensable para una conducta saludable, porque se convierte en bastón y cimiento para nuevos emprendimientos mediante los cuales el ser entonces progresa. Sí, cuando nosotros hemos tenido esa experiencia, hemos vuelto a recordar aquellos métodos utilizados, se vuelve un bastón para que nos da fuerza para seguir hacia adelante. Pues bien, no obstante, dice ella también que la fe debe apoyarse en la razón que indaga y en el discernimiento que establece las directrices comportamentales a fin de que no se manifieste de forma ciega, conduciendo al delirio de lo absurdo, a la ingenuidad del periodo infantil. Y aquí vamos a hacer un comentario interesante. Por tanto, Juana nos está advirtiendo que podemos optar por dos tipos de fe. ¿Cuál de los dos vamos a utilizar? Va a depender.
o de la conducta saludable establecida por la razón, por la reflexión, por el buen sentido, o por ingenuidad infantil que nos caracteriza, pudiéndonos llevar al desequilibrio. Entonces habrá que meditar por cuál yo me voy a decidir. Entonces, la fe madura a través de la conducta que propone, coronándose de seguridad por los resultados recogidos en acometimientos iniciados. También dice Juana en ese capítulo que tenemos que hacer, hagamos un pequeño análisis ahora. Voy a parar para hacer un pequeño análisis para reflexionar, ¿no?, sobre esto. Cuando nosotros nos remitimos, por ejemplo, al Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 24, no pongáis la candela debajo del celemín, donde Kardec me presenta los textos de Mateo, capítulo 5, versículo 15, y capítulo 13, versículos de 10 a 15, y de Lucas, capítulo 8, versículos 16 y 17. El ítem 4 es un ítem que el codificador desarrolla, ¿no?, y nos dice al final de ese texto que habiéndonos dado Dios la inteligencia para comprender y guiarnos en las cosas de la tierra y del cielo, queremos entonces razonar, dice, razonar la fe. Entonces, cuando no se debe poner la candela debajo del celemín, porque sin la luz de la razón, la fe se debilita. Quiso decir el codificador entonces en su interpretación que la razón lidera la fe, marca el camino, nos conduce hacia el objetivo que queremos alcanzar, ¿no? Y es por eso que Juan entonces ahora propone, o expone, mejor dicho, lo siguiente en ese texto. El hombre de fe reconoce el límite de sus propias fuerzas y no se aventura en empresas que pueden comprometer su resistencia, llevándolo a la falencia moral. Por eso hay un límite, y esto es interesante, importante, entre la fe y la acción, que debe ser tenido en cuenta cuando se produce la toma de una decisión, antes que hacer o dejar de realizarlo. Entonces, aquí hay una advertencia que Juana nos está haciendo. Ella nos está diciendo, cuidado, cuidado con la fuerza de tu fe. Usa la prudencia, analiza lo que vas a hacer o lo que debes de hacer, porque habrá una consecuencia moral irreversible que nos comprometerá ante las leyes universales que rigen nuestro destino. Entonces, no es un problema de tener una fe desbocada, sino es una fe razonada. Entonces, frente a la propuesta de que nada es imposible cuando se cree, que es cuando vamos así como un caballo desbocado, perdón la expresión, es necesario decodificar, dice Juana, lo que significa esa creencia a la luz de la psicología profunda para no caer en el fanatismo perturbador e insensato. Quiere decir que hay que analizar detenidamente, realmente, para no caer en los desajustes emocionales que desestabilizan nuestra integridad, la tranquilidad, y no se puede o no se debe en nombre de la fe hacer cualquier disparate. Juan entonces de forma muy educativa nos va a presentar ahora en su texto cómo Jesús ejemplificó la fe razonada a través de sus actos cotidianos a los que se enfrentó, y nosotros hoy lo conocemos a través de los evangelios. Entonces Jesús, ella se ampara en este pasaje que ustedes conocen bien del Monte Tabor, donde había ocurrido la transfiguración y una vez más confirmó la procedencia del ministerio que le había concedido Dios. Entonces, en aquella oportunidad, Moisés, el legislador del pueblo hebreo, y Elías, el profeta de las generales tradiciones, se presentaron despojados de materia con todo ese esplendor de su gloria para saludar a Jesús, rompiendo la sombra que flotaba alrededor de la inmortalidad del espíritu y de su comunicabilidad con las criaturas humanas. Fíjense que Jesús sube al monte Tabor. Jesús no pide, no hace una vocación. Estos espíritus se presentan voluntariamente a saludar al maestro. Bueno, pues el primero entonces, Moisés, mediante el diálogo que mantuvo con el maestro, liberó a las criaturas a partir de entonces de la prohibición que registró él en el pasado, cuando el pueblo hebreo entregado al libertinaje evocaba a los espíritus para con ellos inmiscuirse en los comportamientos reprobables a que se entregaban.
Establecieron entonces leyes que se deberían caracterizar por la severidad en razón del nivel moral que se encontraba el pueblo hebreo, recién salido de la esclavitud en Egipto, como ustedes saben, o sabemos todos, ¿no? Impidió entonces el abuso consecuente de la insensata comunión con el mundo espiritual, atendiendo entonces a qué? A los pedidos infantiles y perversos que se hacían en esa época, que les bloqueaban la capacidad de pensar, de decidir los conflictos, las conductas, transfiriéndolos hacia aquellos que, desligados de la materia, deberían someterse a sus caprichos. Entonces yo hago una reflexión. Y hoy, ¿no se siguen haciendo pedidos infantiles a los vivos del más allá? Sí, sabemos que sí. Pero por eso la doctrina espírita esclarece con alguna otra filosofía este punto. Dice Juana que en aquel momento de magnitud, el mismo Moisés vino a exaltar al hombre de Nazaret, confirmando su ascendencia moral sobre la humanidad a quien él se sometía. Podemos entonces decir que Moisés respetaba mucho, ¿no?, la comunicación con los vivos de más allá y tenía, y lo digo bajo mi criterio personal, ¿no?, conocimiento de la fe razonada, porque era un medio excepcional, pero debido a la infantilidad psíquica del pueblo hebreo, impidió la forma de cómo se hacía ese intercambio desmedido y poco moral hacia los desencarnados. Realmente tenemos que ellos conviven con nosotros. No podemos olvidar que la prohibición no era que los espíritus no se aparecieran, sino que la prohibición era la forma en que se estaba tratando al mundo espiritual o los espíritus en ese momento. Entonces ellos conviven con nosotros, tanto es así que hoy esa imposición de respeto es la misma que debe haber en nuestras reuniones mediúnicas, ¿no?, serias y demás actividades dentro de un centro espírita al cual nosotros estamos vinculados, incluso en este tipo de reunión que estamos haciendo virtual. El segundo espíritu, que es Elías, que había profetizado su llegada diversas veces, y que se está refiriendo al Viejo Testamento, retornaba entonces de la espiritualidad para confirmar que aquel era realmente el Mesías aguardado, a quien él se había referido, y el portador de excelentes cualidades para conducir el pensamiento en la dirección de Dios y posibilitar la victoria de uno sobre sí mismo. Y aquí es lo importante. La cosa es que yo no tenga victoria sobre los demás. La cosa es que yo busque la victoria sobre mí mismo. Se presentaba entonces él como el discípulo que viene a glorificar al maestro, quien entonces asume toda esa superioridad que conocemos de Jesús, momentáneamente inmersa en la forma humana, limitada, pero sigue siendo Jesús y es Jesús, como era necesaria para el proceso de iluminación de las vidas sumergidas en las tinieblas del mundo. Bien, después de aquel momento de incomparable belleza, fomentadores de la fe profunda, él descendió entonces a la planicie, donde los seres humanos se condenaban y se enfrentaban en el amplio campo de sus pasiones, a fin de soportarlos, conducirlos y amarlos. Ese fue el ejemplo de Jesús y esa es la invitación que Jesús nos ha hecho a los que estamos en el movimiento espírita y a todo el mundo que se acerca al movimiento espírita. Analizando entonces este encuentro de Jesús con Moisés y Elías, acompañado por los tres apóstoles, Pedro, Santiago, el mayor, hijo de Zebedeo, y Juan, si nos remontamos al principio, cuando yo comencé la presentación, vemos que aquí Jesús nos está mostrando la fe adquirida de vivencias pasadas, en toda su trayectoria evolutiva que él superó. ¿Cuántas fueron? Pues no lo sabemos, pero sí sabemos que adquirió la suficiente para ser un espíritu puro. Por eso es guía y modelo de la humanidad. Entonces, como espíritu puro, Moisés y Elías vienen a reverenciar, confirmando uno, que es cuál era el sentido verdadero de ese intercambio, que no era simplemente un intercambio cualquiera, ¿no? Y el otro viene a ratificar que era el Mesías. Terminando entonces ese encuentro de Jesús allí, él baja y de inmediato se topa con un padre afligido, reconociendo entonces en Jesús que es el Mesías, y se postró a sus pies y le pidió entonces socorro. El sentimiento de compasión de ese hombre se expandió tanto, se inspiró tanto a Jesús, que su drama, ¿cuál era el drama de ese padre? El drama del hijo enfermo, dominado por desconocida fuerza,
que lo tornaba víctima, arrojándolo de un lado hacia otro, amenazando su existencia, minando sus energías, víctima de todo eso y entregado totalmente a sus hazañas sin posibilidades de liberación. Nosotros conocemos bien ese tipo de comportamiento. Conociendo entonces lo insondable del ser humano, Jesús se compadece y apartó a la sombra que envolvía a ese joven. Percibía entonces su historia pretérita. Jesús capta qué tipo de espíritu es ese, ¿no? Que había también delinquido, se había vinculado al odio como perseguidor y no cedía para nada con ese propósito infeliz que se había impuesto, ¿no? Como le pasa a muchos espíritus. Bueno, aturdido entonces en esa vorágine que él se encuentra, que no razonaba ni se apiadaba de aquel que sufría su venganza, incurriéndolo en ese mismo error del que él mismo había sido víctima anteriormente. Eso es lo que siempre pasa con las obsesiones. Bueno, sin embargo, ese contacto que tiene Jesús, ¿qué pasó allí? Bueno, se restablece entonces el discernimiento de ese espíritu. Él se da cuenta del mal que está practicando y en una fracción de segundo, rap, se arrepintió y se desalojó el campo mental en que él se incumbía. En su sufrido anfitrión. Entonces, al oír la voz clara y fuerte del maestro y recibir el influjo de su pensamiento compasivo, se desvincula de inmediato, dejando entonces maldecir a ese muchacho para ocuparse entonces de su propia sombra responsable del odio que él tenía por su deseo de venganza, por la enfermedad moral en que él estaba. Entonces, esta referencia realmente que nos presenta Juana, del padre afligido por la situación de su hijo, que es lunático, está registrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículos del 14 al 19, que aparece en el Evangelio según el Espiritismo, en este mismo capítulo 19 que está analizando Juana, pero en el ítem 1. Ahí está ese relato. Bueno, en este ejemplo de Jesús, tenemos lo que hoy estamos ejercitando los espíritas en las reuniones mediúnicas de desobsesión, aprendiendo la metodología del tratamiento hacia un espíritu que desea venganza teniendo él su propia sombra. O sea, no tenía un pasado limpio, como tampoco lo tenemos nosotros, ¿no? Pero además nos hace pensar sobre las consecuencias de nuestros actos para futuras reencarnaciones, actos irreflexivos o no, y sus consecuencias, siendo también un acto de entrega, porque esto también es un acto de entrega que hacemos nosotros cuando estamos en una reunión única, de entrega de amor, ¿no?, hacia la criatura. Sin embargo, quienes acompañaban a Jesús no lograban realizar tal proeza. ¿Qué les faltaba si convivían con Jesús? Eso también lo conocemos nosotros, que estamos estudiando la doctrina espírita. Sin embargo, Juana lo presenta así. Dice ella, era natural que ante el hecho insólito la fe brillase en todo lo que allí se encontraba, particularmente en los discípulos que estaban decepcionados por el ímpetu de que eran portadores, ya que ellos también habían intentado ayudar al obsesor sin alcanzar el éxito anhelado. No se daban cuenta de una cosa, y es que para cada espíritu en sufrimiento, la terapia es específica, porque no son todos de la misma clase moral, del mismo estado evolutivo, necesitando de variada gama de recursos para llegar hasta cada cual. Entonces hay recursos que nosotros tenemos que aprender, hay recursos que tenemos que meditar para poderlo llevar a la práctica. Entonces, aquel en especial, que el espíritu en especial exigía algo más que la precipitada imposición verbal. No es hablarle al espíritu solamente, y sí un discurso especial, dice Juana, rico de energías vitalizadoras, que lo compensasen en la vampirización interrumpida cuando fue deslindado de su fuente de nutrición psíquica. La cosa no es quitar a un espíritu, la cosa es convencer a ese espíritu, darle algo a ese espíritu para que él se sienta amoroso, se sienta atraído, se sienta con algo en que él pueda ampararse para seguir su camino. Entonces, ¿qué le faltaba al discípulo? La fe, la profundidad de confianza para conseguir los buenos resultados de esa empresa, de ese entretenimiento de la irritación, de esa extravagancia, de la gritería exterior a que se habían entregado todos ellos. Aquel espíritu entonces acostumbrado con sus tormentos y apoyado en el raciocinio conflictivo de la justicia, con sus propias manos, no recelaba de personas ni agresiones, amenazas ni castigo. Solamente había algo, y sería
movido de su propio insano, si sintiese la fuerza de la compasión. Ahí está el éxito de la compasión y de la misericordia para con su aflicción. Fue lo que Jesús entonces le ofreció: apoyo, renovación interior, posibilitándole darse cuenta que la venganza aún se iba a afligir más, que la cobranza se tornaba aún más cruel y solamente le restaba la alternativa del perdón, la ofensa recibida, para disfrutar de la paz que él estaba necesitando, más que cualquier otro valor, a pesar de no darse cuenta. Es la conversación realmente que hay que tener con el Espíritu, ¿no? El amor de Jesús entonces, ¿qué provocó en él? Le infundió ese ánimo, esa claridad, le diluyó un poco la compacta tiniebla en que se confundía, y esa manera de tratar Jesús es la que un dialogador ¿eh? debe tener presente en una reunión mediúnica. Esa forma, ese método. Entonces, la fe en Jesús era certeza del propio poder, de la perfecta sintonía con Dios, a quien recurría siempre que fuese necesario. Eso es muy interesante, esta frase de Juana. Sabiendo por anticipado de los resultados que serían obtenidos. Jesús sabía el resultado que iba a obtener en el tratamiento que daba personalizado a cada espíritu. Y la fe entonces es una fuerza que se irradia como una energía operante, y por eso consigue remover las montañas de las dificultades, allanar las aristas de los conflictos, mirar las resistencias que se oponen a la marcha del progreso. Entonces, así que el ser humano enfrenta los montes de las contrariedades que hieren a su frente, cuando debería, dice Juana, buscar los objetivos más nobles y engrandecedores. No obstante, en su estado infantil, su sombra lo envuelve con preconceptos e inconveniencias, consiguiéndolo con la ambición desmedida de la posición material, en la cual invierte sus mejores recursos y después no sabe cómo delindarse de tantos conflictos y vencer tan variados obstáculos que encuentra por delante. Es verdad que nosotros reencarnamos con propuestas claras y definidas para el levantamiento moral. Y también es verdad que la vida es un constante desafío de montañas de dificultades que, gracias a ellas, la inteligencia y el razonamiento se engrandece. Pero en honor a la verdad, existen otras muchas montañas de dificultades creadas por nosotros mismos. ¿Y a qué se debe esto? Pues miren, cogiendo un texto de Manuel, él nos recuerda en este libro que se titula Manuel, Ciencia, Religión, Filosofía, y él dice que vuestro mundo está lleno de espíritus atrasados en su evolución, encarnados y desencarnados, en cuyas mentes aún no se han fijado nítidamente las nociones del deber en todos sus aspectos. Por eso Juana nos dice que vivimos en la sombra de los preconceptos e inconveniencias, perturbados en la ambición de medida de la posición material, llevándonos entonces al desequilibrio espiritual. Por eso ella entonces nos recuerda lo siguiente en este texto que estamos presentando. Solo mediante la fe, estructurada en la conciencia, libre de prejuicios de toda naturaleza, ofrece la resistencia para enfrentar las montañas de desafíos que le impiden el avance rumbo a la armonía. Y es entonces a través de la fe lúcida y enriquecedora, la existencia se presenta entonces digna de ser vivida, facilitando la adquisición de recursos para todas las situaciones, permitiéndole a aquel que la posee que enfrente todas las situaciones con calma, con certeza de los resultados felices que lo aguardan. La fe entonces no tiene prisa ni se angustia, porque sabe que los impedimentos exigen remoción y las sombras precisan de luz para que desaparezca. La fe racional nunca excede los límites, de su capacidad, ni se adorna de ambición fuera de lugar, conociendo las posibilidades que posee y los medios que debe utilizar para las empresas que va a enfrentar. La fe entonces es pujante, pero no presuntuosa, es noble, pero no es jactanciosa. Por eso entonces Allan Kardec, vemos entonces en el libro del cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, en el capítulo 6, ítem 23, cuando dice
o escribió el codificador. La creencia es un acto del entendimiento y por eso mismo no puede ser impuesta. Y el Espíritu Emmanuel, entonces, analizando este pensamiento del codificador en su libro Justicia Divina, y añade él, nos permitimos agregar que eso se debe a que cada conciencia cultiva la fe según el escalón evolutivo donde se encuentra, o de conformidad con la posición en que circunstancialmente vive. A la luz entonces de la psicología profunda, una fe diminuta, un grano de mostaza que representa su dimensión, todo lo consigue y nada le será imposible porque se apoya sobre todo en la razón. No olvidemos entonces algo interesante que conocemos del capítulo 19 del Evangelio del Espiritismo, que nos habla también de la fe divina y de la fe humana. Y antes ya de concluir, yo voy a presentar dos cositas más. Y es la siguiente. En el libro El Consolador que prometió Jesús, que ustedes también conocen y han leído segurísimo, un libro muy interesante, preguntas y respuestas al estilo el libro de los espíritus, a Manuel se le pregunta sobre la fe y él analiza este tema de la fe. En la cuestión 354 le preguntaron, ¿se podrá definir entonces lo que es fe? Y él me lo respondió así. Tener fe significa conservar en el corazón la luminosa certidumbre de Dios. Certeza esta que ha excedido ya el ámbito de la creencia religiosa, fíjense, haciendo que el corazón se apoye en una energía constante de realización divina de la personalidad. Y él también argumenta esto. Obtener la fe es haber alcanzado la posibilidad de no decir yo creo, sino afirmar yo sé, con todos los valores de la razón iluminados por la luz del sentimiento. Es precioso. Allí Emmanuel hace un bosquejo precioso de la fe, lindo. Me ha gustado mucho esa respuesta de Emmanuel, que es más, tiene más cosas. Y nada más he tocado estos dos temas que he puesto aquí. Y lo siguiente que quería ya para concluir es la enseñanza que Francisco de Asís da a sus discípulos sobre el tema de la fe. Y está en el libro que lleva también como título su nombre, y ustedes lo conocen. Por el espíritu de Miramés, el medium Juan Núñez Maya. Cuenta entonces Miramés este pasaje interesante. Dice que cierta noche estaba Francisco de Asís acostado sobre una hoja de una vieja puerta y después de mucha meditación y sintiendo el sacrificio impuesto por la falta de recursos, dirigió su pensamiento a Jesús buscando con humildad soluciones adecuadas. Y en ese intercambio de ideas, que fueron muchas, narra él allí, le propuso a Jesús que se reuniera con esos compañeros y que le hablara de la caridad sin olvidar las obras, para que ellas sean vivas en las labores de Dios. Y proponiéndole entonces que estimulara todas las conversaciones en las cuales el amor sea el émulo de los asuntos, Francisco convoca a todos y los reunió, y en esa fraternal convivencia, cada uno de los frailes le fue presentando diferentes temas de su interés. Y entonces pasó lo siguiente, le tocó el turno a Fray Morico, que era un mirador de la alegría, cura con virtud de luz, y le preguntó con mucha satisfacción a Francisco de Asís, Padre Francisco, ¿qué es la fe? Y entonces el hijo de Asís recordó, ¿no? Buscó en Jesús y en su más alta expresión de santidad y afirmó así, Fray Morico, la fe es la esencia de las cosas pensadas, nos enseña la gran conversión de Damasco. Esa fe avanza en todos los sentidos y sustenta la vida en todas las demandas de los hombres y de los ángeles. Donde no existe fe, no puede existir vida. El producto de la fe es el milagro de la vida. La propia felicidad depende de la fe, de su presencia clara y sutil. No podríamos estar aquí reunidos con objetivos que nos animan a todos si no fuera por la fe. La fe es, pues, una fuerza del corazón que atrae aquello que queremos firmemente, siendo infinito su campo de acción. Así como cultivamos en la labranza todo aquello que debemos cosechar, es noble y justo que debamos cultivar las virtudes en el terreno de los corazones, que si son bien cuidados, los frutos no se harán esperar. El ser humano es lo que su fe
determina. Qué bonito eso, ¿eh? Debemos unir nuestros pensamientos buscando la rectitud de los sentimientos para que en la flor de las ideas surja fe en la gloria de Dios y en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice Francisco, si estás triste, busca de nuevo tu íntimo y verás que escapó tu fe. Si sientes por unos segundos siquiera el odio hacia alguien, ciertamente que la fe huyó de ti. Si hablas mal de alguien, es cierto que la fe no se hizo presente en tu corazón. Si olvidas el amor a tu prójimo, es que la fe que te faltó en las entrañas de tu ser. Si fuiste enredado por ignorancia, deshaciéndote de las cualidades ajenas, puedes verificar que tu fe está escondida en los celos. Si no respetas los derechos ajenos, es porque te olvidaste de la fe. Si dejas pasar desapercibida la caridad, ¿qué diríamos de la fe? Si no te acordaste del amor en los aspectos más simples de la vida, es porque te faltó la presencia de la fe. Y concluye Francisco de Asís. Es por eso, hijo mío, que la fe es verdaderamente la esencia de las cosas pensadas. Fíjense, las cosas pensadas. Y esas cosas pensadas, que es lo que decía Juan al principio, ¿recuerdan? Para representar la fe deberían de ser seleccionadas por la presencia del Evangelio. Porque solo Él sabe dar rumbo a la fe pura, a la fe cristiana, a la fe que tanto hablaba Jesús y que repetían todos sus discípulos. El mismo Evangelio es una obra de la fe. Cualquiera de nosotros que lo olvidemos, tanto como las obras que la complementan, será un hermano que, aunque andando, estará muerto. Porque enseña la buena nueva que la fe sin obras es muerta. Es a través de ella que llegaremos al reino de la esperanza. Hemos entonces presentado, amigos y amigas, varios puntos sobre la fe. Hemos escogido el tema de Juana, hemos traído a Emmanuel, hemos traído a Kardec, por supuesto, y hemos traído, bueno, sí, el Consolador, que es de Emmanuel. Bien, pero en honor al razonamiento que nos propone la misma doctrina espírita, vamos a tener también presente este pensamiento de Chico, que tal vez ustedes lo han visto en algún momento, que dice así: la fe en Dios no te apartará de las pruebas inevitables, pero te dará la debida fuerza para resistirlas. Con esto termino esta pequeña charlita así que he compartido con ustedes, dándole las gracias y deseándole mucha paz para todos.